Autor. La teoría de la acreción planetaria fue propuesta por el geofísico ruso Otto Schmidt en 1944. Explica que los planetas se crearon a partir de la acreción de planetesimales, que a su vez se formaron por acreción de partículas formadas por sublimación inversa. Es decir, esta explica que el origen de la Tierra y los planetas surgió mediante la acumulación de polvo cósmico. Postulados. En sus primeros momentos todo habría sido diferente a lo que hoy se ve a diario en la nave de la vida. La Tierra, después de estratificarse en un núcleo, manto y corteza por el proceso de acreción, fue bombardeada en forma masiva por meteoritos y restos de asteroides. Se maneja la posibilidad de que al formarse la corteza, debido a su elevada temperatura, se encontraba fundida en estado semilíquido. Al enfriarse el vapor de agua, procedía de su interior, se condensó y empezó a formar los océanos junto con el agua de las torrenciales lluvias. Aspectos geológicos. Según la teoría, este proceso generó un inmenso calor interior que fundió los polvos cósmicos que, según los geólogos, provocó la erupción de los volcanes. Después de muchos años, se habrían formado mediante distintos procesos los océanos, la atmósfera primigenia y la vida, primero en las aguas y luego en el resto de la Tierra. La teoría del Big Bang. Autor. En el año 1927, un astrónomo llamado Georges Lemaitre tuvo una gran idea. Dijo que el universo se había extendido y expandido hasta llegar a tener el tamaño actual y que podría seguir expandiéndose. 2 años después, Edwin Hubble observó que había otras galaxias que se estaban alejando de nosotros. Postulados. Las galaxias lejanas se estaban moviendo más rápido que las que teníamos cerca. Esto quiere decir que el universo aún se estaba expandiendo tal como lo había anticipado Lemaitre. En sus orígenes el universo se estaba formando por partículas diminutas y calientes, mezcladas con luz y energía. A medida que todo eso fue expandiendo y fue ocupando más espacio en el universo, entonces el universo mismo se empezó a enfriar. Aspectos geológicos. Las pequeñas partículas se agruparon y formaron los átomos. Después estos átomos se agruparon. Luego los átomos se juntaron para formar las estrellas y las galaxias. Las primeras estrellas crearon átomos y grupos de átomos más grandes. Al mismo tiempo, las galaxias se chocaban y agrupaban unas con otras, a medida que nacían nuevas estrellas y morían otras. Se formaban cosas como asteroides, cometas, planetas y agujeros negros. Teoría fajista. Autores representativos. Carlos Linneo. El fajismo como hipótesis científica no se formalizó sino hasta medianos del siglo XVIII en la obra de Carlos Linneo, el muy reconocido naturalista sueco, quien asentó las bases de la taxonomía moderna. Desarrolló formalmente el fajismo. Mantuvo que las especies se habían creado de forma separada e independiente y negó la posibilidad del origen común de los seres vivos. Hay que decir que el objetivo fundamental de Linneo era establecer la grandeza de Dios, el Todopoderoso, y de su creación, con lo que era consecuente. George Cuvier, el zoólogo y naturalista, impulsor de la anatomía comparada y de la paleontología, fue otro de los científicos ilustres que se posicionaron a favor del fijismo. Ante el incesante descubrimiento de fósiles de especies desaparecidas, fue el padre de la teoría fijista, conocida como catastrofismo, formulada para explicar la diversidad de los organismos fósiles que contradecían el fijismo, y algo más creíble que otras teorías, como la de vis plástica, que proponían los fósiles como caprichos de la naturaleza. Postulados de la teoría fijista. Organismos surgen de manera independiente. La teoría fijista propone que todos los organismos del planeta fueron originados independientemente el uno del otro. Es decir, la vida no tuvo un origen único, sino que cada especie se creó por separado. Según este concepto, el proceso evolutivo no existió. Especies nunca cambiaron de forma a lo largo de su existencia. No hay nexo entre especies. La idea de que las características de las especies no hayan sido alteradas hace que la teoría fijista también apoye la idea de que no existe ningún nexo entre especies.
Cada especie pertenece a su propio grupo de creación y no se relaciona la una con la otra, a pesar de que éstas pertenezcan a la misma familia, por ejemplo, en el caso de mamíferos, artrópodos, etc. Según esta perspectiva, las especies pueden haber sido creadas a partir de distintos métodos, pero no existe un concepto definido que se utilice para explicar el origen de la vida en la teoría fijista. Sin embargo, este concepto plantea también la idea de una creación espontánea, donde las especies vivas del planeta fueron creadas de un momento a otro por un poder inexplicable. Aspectos geológicos. Postulaba que todas las especies de seres vivos aparecieron al mismo tiempo sobre la Tierra, fueron creadas por Dios y han permanecido inmutables a lo largo de todo el tiempo. Estas ideas se pusieron en duda cuando se descubrieron restos de organismos fosilizados muy diferentes a los que existen en la actualidad. George Cuvier, fijista y fundador de la paleontología, observando la gran cantidad de fósiles, dedujo que las especies aparecían sobre la Tierra, se mantenían durante un tiempo sin tener ningún cambio y desaparecen cuando se producían una catástrofe, y así sucesivamente. Aparecían y desaparecían. Una de estas catástrofes podría haber sido el diluvio universal, por ejemplo. De este modo surgió una variante del fijismo llamado catastrofismo.